Regresemos al tema del cual parte de México está platicando, justamente lo que sucedió en el Senado, la aprobación del llamado Plan B de reformas electorales. Me da mucho gusto saludar a José Martín Fernando Faz, él es consejero del INE. Muy buenas tardes, consejero, qué gusto saludarlo en el financiero Bloomberg. Consejero, al parecer su micrófono está en silencio, si lo puede prender. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Omar. Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Gracias, ahora sí lo escuchamos perfectamente bien. Pues bueno, preguntarle primero, ¿qué opina de cómo se ha dado esta propuesta, este Plan B? Finalmente ayer se votó. ¿Cuál es el ambiente que se vive en el INE? Por supuesto, entre los consejeros, que han sido muy enfáticos y muy claros en su posicionamiento. Ayer mismo los veíamos, los 11 consejeros, pues coincidiendo en que esta podría ser una propuesta que pues retrase aspectos que se han logrado en la democracia en México, consejero. Pues mira, la forma en que se ha desarrollado no ha sido la mejor. A nosotros, como el organismo técnico del Estado especializado en el tema, pues no hemos sido consultados particularmente sobre esto que se conoce como el Plan B. Efectivamente, sobre la reforma constitucional se realizaron unos foros, estuvimos presentes, pero el Plan B pues se presentó de una manera muy rápida. En cuanto se votó y no pasó la reforma constitucional, en un par de horas, un documento no solamente extenso, porque lo extenso dices, bueno, pues lo puedes leer, sino sobre todo en un contenido tan técnico y operativo que requiere de un análisis a profundidad, pues rápidamente, a manera de fast track, se resolvió en la Cámara de Diputados. Si bien en la Cámara de Senadores ha habido un poco más de tiempo y ha habido más observaciones, pues es claro que no existe un consenso amplio con todas las fuerzas políticas y que solamente está siendo empujada por el oficialismo, dicho de esa forma, y cuando se trata de algo electoral, que lo que se está poniendo sobre la mesa son las reglas del juego para todos los actores políticos, lo que es deseable y lo que se recomienda incluso a nivel internacional es que haya un amplio consenso, y desafortunadamente pues lo que hay aquí es un diálogo de sordos, y a nosotros, te repito, nunca se nos preguntó sobre nuestra opinión técnica de estos cambios, ¿no? Claro. Entonces realmente la forma en que ha ocurrido pues no es la mejor forma en que debiera de ocurrir o de que debiera procesarse una reforma de este calado. Sí, una reforma totalmente vertical, sin consenso, sin diálogo, sin recopilar pues información de expertos, o al menos eso es lo que ha quedado a deberse. Ahora, me gustaría preguntarle, porque creo que hay muchas... Sí, adelante. Y sin ningún diagnóstico. Y sin ningún diagnóstico. Sobre cuál es la condición logística y operativa y las implicaciones que va a tener una reforma de esta naturaleza. Es decir, no hay ningún diagnóstico sobre cuál es el estado que hay y tampoco ninguna previsión de carácter operativa y logística de lo que puede ocurrir una vez que se apruebe. Ahora, consejero, ¿qué es lo que más le preocupa de lo que usted ya sabe que se aprobó en cuanto al impacto negativo que está significando contra el INE? ¿Por qué? Porque pues de alguna otra forma desde el oficialismo, del mismo presidente, pues habla de que gracias a esta reforma se va a quitar los gastos honorosos, ya no se le va a gastar tanto, en fin, la parte económica prácticamente es donde se está concentrando la narrativa oficial, consejero. Pero mira, esta narrativa oficial efectivamente habla de eso, pero el presupuesto del INE representa menos de una quintientava parte del gasto público federal. Si el presupuesto fueran 500 pesos, por así decir, con menos de un peso el INE da la credencial, garantiza elecciones en los estados e inicia los trabajos para renovar por completo tanto el Congreso como la presidencia el próximo año. O sea, es decir, creo que eso también pues es relativo. O sea, si lo comparas con el presupuesto, pues es realmente bajo. ¿Y qué es lo que más nos preocupa? Pues lo que más nos preocupa es que se le está restando capacidad operativa al Instituto Nacional Electoral, porque en las juntas distritales, hay 300 distritos electorales a lo largo y ancho del país,
y esas juntas distritales se están, de ser permanentes, se están convirtiendo en temporales, que solo van a estar funcionando durante los procesos electorales, y se están eliminando el 84.6% del Servicio Profesional Nacional Electoral, que es ese personal de organización electoral, de capacitación, del Registro Federal de Electores, que permite no solamente organizar los procesos electorales, sino también mantener, por ejemplo, actualizado el padrón. Tú sabes que todos los días hay un nuevo asentamiento. Sí. En las ciudades, la gente se cambia de domicilio, las personas llegan a la mayoría de edad, todos los días se dan 60,000 credenciales nuevas, pero esas credenciales son el resultado de una movilidad ciudadana permanente y de una actualización permanente del padrón que se necesita hacer siempre. Entonces, cuando tú le restas capacidad operativa a una institución, dejando solamente a una persona y solamente que funcione solamente temporalmente cada 2 años, significa que van a bajar mucho o que pueden ponerse en riesgo los estándares de calidad de los servicios que el INE ofrece, que no son solamente hacer elecciones, que desde luego es lo más importante, sino otros más, como por ejemplo la credencialización. Eso es lo que más nos preocupa, sí. Este desmantelamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional. Y algo dentro de lo absurdo en todo este proceso del Plan B que se ha venido peloteando entre Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, es lo de los partidos chiquitos, que hasta ahora ni siquiera el presidente está de acuerdo al respecto, esta validez de que aunque no tengan el porcentaje correspondiente, pues se les siga dando y permaneciendo vigentes, ¿no?, en los diversos procesos electorales. Esto genera dudas, genera mucha extrañeza de cómo se ha dado, ¿no? Exacto, eso es un ejemplo más de cómo el procesamiento de esta reforma pues ha sido un procesamiento que no es el adecuado, no solamente porque aparecen una serie de asuntos de carácter inconstitucional como este, sobre el cual ya hay resoluciones de la Suprema Corte de Justicia o del Tribunal diciendo que esto es inconstitucional, sino que además de esos vicios de inconstitucionalidad que aparecen dentro de la reforma, pues el procedimiento mismo en el que no ha habido un consenso amplio, en donde pues ha habido la imposición de una mayoría, te da idea pues de que no es la mejor forma de procesar esta reforma electoral, y eso pues sí es preocupante. Dando por hecho que se va a aprobar en la Cámara de Diputados, porque también pues hay mayoría simple al menos, ¿qué seguiría en un momento dado si se piensa buscar frenar este Plan B? Bueno, creo que diversos actores políticos seguramente presentarán controversias constitucionales o otro tipo de recursos. El propio INE, muy probablemente, el INE seguramente también presentará todos los recursos que la ley nos otorgue para evitar que ocurran algunas de estas cosas, sobre todo aquellas que son abiertamente inconstitucionales. Y por otra parte también, pues las personas afectadas, porque estamos hablando de un amplio número de personas que perderían su trabajo, seguramente realizarán también acciones jurídicas encaminadas a que no sean afectados sus derechos. De tal manera que creo yo que es muy previsible que vengan toda una serie de impugnaciones, de hecho muchas impugnaciones por muchos lados, no solamente los actores políticos, sino incluso a nivel individual, tanto de trabajadores del INE como incluso también de ciudadanos que pudieran sentir que se está afectando sus derechos político-electorales. Entonces yo creo que va a venir un periodo amplio de controversias. Sin embargo, de controversias jurídicas me refiero, no de recursos sí. de impugnación. Sin embargo, una vez que la ley esté aprobada, pues también tendremos, quienes nos quedamos en el Consejo, en el Instituto Nacional Electoral, pues también tendremos que empezar a poner en práctica algunas de estas reestructuraciones, y tendremos pues que ir en una serie de plazos que ahí se establecen, estableciendo pues toda esta reestructuración que implica la reforma electoral. Ya si en ese transcurso
alguno de los recursos que se presenten se otorgan ya sea suspensiones o se declara algún tipo de inconstitucionalidad, pues bueno, tendremos que estar muy atentos a ello. Claro. Pues qué interesante e importante platicar con usted en estos momentos, José Martín Fernando Faz, consejero del INE. Muchísimas gracias, le mando un fuerte abrazo. Igualmente, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Bien, pues seguiremos por supuesto hablando de este tema muy importante y trascendental para nuestro país. Bien, vamos a otro